incidencia del cáncer testicular en Chile? Porque estaba acá leyendo que en el país, son bastante altos los casos en comparación con el resto de Latinoamérica. De hecho, en comparación con Estados Unidos, la incidencia es de 8,8 casos por cada 100.000 hombres. Así es. Sí, esa es la... Bueno, quiero aclararle que soy director de la Sociedad Chilena de Urología, no presidente. Ya, muy bien. Muchas gracias. Mire, esa es la incidencia correcta del último año, 8,8 casos por 100.000 hombres en Chile el año 2022. Ese es el último reporte de la OMS. Ese es el número de todos los pacientes con cáncer testicular. Pero si uno solo se focaliza en los pacientes entre 15 y 40 años, que es o mayores de 15 años, nuestra incidencia es más o menos 10 por 100.000. Y eso está a la altura de los países europeos, sobre todo Europa del Norte, que son los países que históricamente son los que tienen mayor incidencia de cáncer testicular en el mundo. Entonces, en Chile, si lo miramos desde el punto de vista de la incidencia, es decir, los casos nuevos por año, estamos a nivel mundial, digamos. ¿Y a qué se debe esto? O sea, primero, ¿por qué Chile está, por decirlo como un ranking de los primeros? No sé si tiene que ver con un tema genético, que muchas veces hay ciertos tipos de cáncer que en ciertas poblaciones es más preponderante. Así es. Sí, bueno, lo que hemos observado en el mundo en los últimos 40 y 50 años, que en la mayoría de los países occidentales el cáncer testicular va en aumento. Se dice que aumenta más o menos la incidencia de 3% por año. Eso ocurre en Chile también. Nosotros, si miramos las estadísticas nacionales, el cáncer testicular también va en aumento. Y si miramos las estadísticas de algunas regiones, yo trabajo en Valdivia, en la región de Los Ríos, es la región, entre paréntesis, que más cáncer testicular tiene en Chile. Y nuestra estadística también demuestra que en los últimos 23 años nuestra realidad también es un cáncer que está aumentando. Ahora, la causa, lamentablemente no la sabemos, la causa final. Lo que conocemos son cuáles son los factores de riesgo, digamos, que pueden hacer que un hombre esté más propenso, digamos, a desarrollar un cáncer testicular. Pero las causas últimas, lo que hay debajo de esto, digamos, sabemos que hay causas genéticas, indudablemente, y también hay causas ambientales que influyen en estas causas genéticas y que se juntan, digamos, para tener o desarrollar esta enfermedad. Pero la causa última, lamentablemente, no la conocemos, digamos, doctor, como muchas otras enfermedades oncológicas. ¿Y no están haciendo quizás estudios también para entender como los factores asociados a las regiones? O sea, si hablamos de Valdivia, ¿qué está pasando en Valdivia que puede asociarse a tener más casos que en otras regiones de Chile? Sí, bueno, como le digo, no lo sabemos. Nosotros creemos, y esto es lo que hoy día se está estudiando mucho en el mundo también, que hay una causa genética muy importante, que es la que está favoreciendo el aumento, digamos, de esta enfermedad. Y asociado a ello, como decía, causas genéticas, causas ambientales, que también, tampoco está muy clara, pero hay algunas que se han identificado claramente en últimos estudios que están asociadas a este desarrollo. En Valdivia, particularmente, estamos llevando adelante justamente un estudio en ese sentido de causas genéticas. No hay mucha literatura al respecto, así que estamos tratando de innovar en este aspecto. Doctor, el cáncer testicular se origina cuando se generan cambios en el ADN de las células del testículo, ¿cierto? O sea, sí. De alguna forma el ADN de una célula tiene instrucciones que le indican a la célula qué funciones tiene que hacer, y los cambios le indican a las células que crezcan o se multipliquen rápidamente, y las células cancerosas, permanecen vivas cuando las células sanas mueren como parte de su ciclo de vida natural, y esto provoca una gran cantidad de células adicionales en el testículo que pueden formar un tumor. Me llama la atención de que esto se produzca en hombres tan jóvenes, o sea, estamos hablando desde los 15 años. ¿Por qué? Así es. Mire, lo que se ha estudiado es que se produce una etapa previa inmediatamente después del nacimiento, donde las células espermáticas, digamos, que son las células germinales, son la mayoría de los tumores testiculares se originan en las células germinales, que son las que producen los espermas en el hombre. Se produce, por razones que desconocemos, una detención de la maduración de estas células, que es una etapa inmadura, digamos, y son células totipotenciales, ¿verdad? Se pueden desarrollar a cualquier otra célula. Y permanecen en este estado hasta que en la pubertad, el cambio genético que se produce en la pubertad,
hace que estas células continúen su desarrollo y se van a transformar entonces en un carcinoma in situ, una célula precursora del cáncer. Sabemos que todos los cánceres del testículo, del tipo células germinales, provienen de una célula de un carcinoma in situ. Y tiene que existir este cambio hormonal para que este carcinoma in situ se desarrolle a un carcinoma invasor, que es lo que finalmente nosotros vemos clínicamente. Perfecto. Ahora, doctor, estando los testículos tan cerca de los ganglios linfáticos inguinales, ¿no?, donde está la ingle, ¿es de fácil ramificación? Mire, usted lo dijo muy bien en la introducción. El cáncer testicular habitualmente uno lo diagnostica en etapas tempranas, es decir, con un tumor dentro del testículo. Y eso nosotros lo diagnosticamos en el 70-80% de las veces. Cuando el cáncer de testículo avanza y lo hace muy ordenadamente, lo hace a los ganglios, habitualmente los ganglios linfáticos de un sector del cuerpo que no es la ingle, que son ganglios retroperitoneales, que es un grupo ganglionar que está a los lados de la columna, digamos, para que se entienda más fácilmente. Y desde ahí pasan al resto del cuerpo por la sangre, particularmente a los pulmones, al hígado y otras partes del cuerpo. Pero el cáncer testicular en general se ramifica muy ordenadamente. Ahora, los ganglios linfáticos de la ingle se afectan, pero tardíamente y por algunas razones especiales, pero no es ahí donde hay que ir a buscar el cáncer testicular, sino, como usted dijo muy bien al principio, hay que ir a buscarlo, digamos, al testículo, donde lo encontramos en el 70-80%. Eso quiero preguntarle, doctor. Ustedes están con esta campaña de la Sociedad Chilena de Urología de este autoexamen, como hacer una analogía a la autopalpación, el cáncer de mama en las mujeres. ¿Cómo descubrir que un hombre tiene algo sospechoso que pueda indicar cáncer testicular? Bueno, sí. El cáncer testicular no solo lo diagnosticamos en la mayoría de las veces en el testículo, sino que la mayoría de las veces no da síntomas. El 80% de los hombres no tiene síntomas, el 20% tiene dolor testicular o una sensación de peso. Pero ese 80% de pacientes que no tienen síntomas, nosotros tenemos que ir a buscarlo, digamos. Y si el hombre no sabe que tiene que tocarse el testículo para encontrar un tumor que no da síntomas y que es muy frecuente, como te dijo, entre los 15 y los 40 años, la única forma que tenemos nosotros es educar a la población y hacer campañas para que los hombres se toquen. Nosotros hemos llevado adelante el hashtag Tócate para enseñarle, digamos, a los hombres que tienen que autoexaminarse los testículos. Tal como usted muy bien dijo, haciendo un poco un símil con lo que se promueve en el cáncer de mama y la mujer. Doctor, ¿cómo los hombres que nos están escuchando ahora, porque además ADN la escuchan muchísimos hombres, cómo hay que tocarse? ¿Qué puede alertar? ¿Dónde? ¿No? Yo creo que eso también es importante para quienes nos están escuchando y puedan empezar a ser más conscientes, o hay que hacerlo cada cuánto tiempo. Perfecto. Sí, mire, lo que nosotros estamos promoviendo es lo que son las campañas que se hacen en general en el mundo, digamos. No hay campañas oficiales en el mundo. Nosotros tampoco tenemos en Chile una campaña oficial gubernamental que invite a esto. Así que por eso nosotros desde la sociedad chilena estamos tratando de llevar esto adelante, y por eso le agradezco mucho el contacto, porque esto nos permite avanzar también en ese sentido y llegar a muchos hombres, como usted muy bien dice. Ahora, el examen que nosotros promovemos es el autoexamen testicular, que debe hacerse una vez al mes, tocarse, ojalá en un ambiente cálido, ¿cierto? Un ambiente de confianza. La ducha es un buen ambiente, una ducha caliente, con las manos con jabón, porque eso permite que el testículo se deslice mejor entre los dedos. Entonces se tocan con ambas manos un testículo a la vez. Primero uno, después el otro, y lo que uno busca en cada testículo, si hay alguna dureza, alguna irregularidad, un testículo más duro, o derechamente, ¿cierto?, un testículo más grande que el otro. Frente a cualquiera de estos hallazgos, el paciente debe consultar a su médico de confianza, que puede ser en la atención primaria o en alguna clínica privada. Y ahí el médico que lo evalúe va a confirmar o a descartar la presencia de alguna patología en el testículo. Doctor, no, o sea, es solamente
de alguna forma esas alertas? O sea, porque también hay hombres que pueden pensar de que si le sale algún líquido extraño, ¿no?, por el pene o tiene algún otro síntoma, podría estar asociado a cáncer testicular, pero eso es más relacionado con enfermedad de transmisión sexual. De transmisión sexual, claro. Correcto. No, el cáncer testicular no da ese tipo de síntomas. Lo que puede ocurrir, como yo le comentaba, el 80% lo diagnosticamos en etapas tempranas, por lo tanto tenemos que ir a buscarlo. Ahora, lamentablemente hay un 30% de pacientes, 20% de pacientes que encontramos en etapas avanzadas. Y en esos casos, los pacientes tienen síntomas de otras partes del cuerpo, por ejemplo, dolor lumbar, por este compromiso ganglionar que yo le explicaba a los lados de la columna. Cada metástasis. Entonces son, porque da metástasis a los ganglios, o tienen tos por compromiso pulmonar. Entonces es muy importante porque en general, como son hombres jóvenes sanos, ¿cierto? Y por ejemplo tienen dolor lumbar o tienen tos, bueno, deambulan por muchos médicos tratados de lumbago o de una gripe o de alergia, ¿cierto? Y finalmente, lamentablemente, a nadie, nadie no se le ocurre que puede ser cáncer testicular. Doctor, súper importante lo que nos dice. Lo tengo que despedir porque se nos pasó el tiempo volando. ¿Dónde la gente puede encontrar más información sobre esta campaña? ¿En las redes sociales, la Sociedad Chilena de Urología? Sí, la Sociedad Chilena de Urología tiene sus redes. Hay una página que es sociedadchilenaurología.cl y ahí hay una pestaña para pacientes donde pueden ir a buscar información como la que estemos conversando hoy día. Genial. Bueno, el doctor Luis Ebel, urólogo, director de la Sociedad Chilena de Urología. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, doctor, con la campaña Tócate para poder prevenir a tiempo el cáncer testicular. Que esté muy bien. Gracias a usted, Andrés.